Hoy vamos a hablar de uno de los artistas más populares de la Argentina. Me refiero a Cristian Piti Álvarez, un hombre que nació en Buenos Aires el 28 de junio de 1972, hijo de una familia muy humilde, vivió en el comienzo de su vida en el barrio de Congreso, después se mudó a la zona sur de la ciudad, a Villa Lugano, al barrio Piedrabuena, un lugar complicado de monoblocks donde la vida es dura y los desafíos son muchos. Piti Álvarez se fue forjando en este ambiente y sus inquietudes las fue canalizando con el rock. Fue expulsado de una escuela tras la otra por problemas disciplinarios, pero la música lo salvó. Creó la banda Viejas Locas, después la disolvió, armó Intoxicados, otra banda que marcó la historia del rock nacional, y finalmente volvió a recrear Viejas Locas. En paralelo a esta vida artística que nos dio decenas de hits y canciones recontra populares, Piti Álvarez tuvo una vida personal muy complicada, donde desde muy chico entraron las drogas. Menciono las drogas porque se terminaron convirtiendo en un factor decisivo en la personalidad y los actos de Piti Álvarez, que de joven se convirtió en un personaje mediático, mostrando cómo comía comida con hongos, cómo podía tomar agua del inodoro, cómo fumaba colillas del piso y cómo despreciaba de una manera las comodidades del mundo burgués al cual desafiaba con sus canciones. ¿Te acordás que hubo una nota donde él contó que comía comida con hongos porque eso le generaba anticuerpos? Tenía como toda esa teoría, o sea, como muy border todo. Recontra border, y también esto le fue haciendo aumentar su popularidad, que iba mucho más allá de la música. Por eso digo, se convirtió en un personaje para gente que no lo escuchaba, que no disfrutaba de su rock. Lo tenían ubicado como Piti Álvarez, un tipo que vivía al límite. Pero ese vivir al límite lo llevó muchas veces a cruzar el límite de la ley. Piti Álvarez tiene en su haber más de 10 detenciones por tenencia de drogas. Tuvo incidentes complicados como robar un remis en Entre Ríos y escapar de la policía a toda velocidad, como destrozar un colectivo que lo traía de regreso de Córdoba a Buenos Aires, causas de las que fue zafando un poco por su popularidad, otra porque pudo ir contratando buenos abogados, pero en paralelo le iba creciendo una adicción que él mismo ha llegado a contar muchas veces, que tenía como centro a la pasta base de cocaína, una droga muy complicada, muy adictiva y que genera muchos trastornos de personalidad, además de otras drogas que fueron quedando documentadas en estas causas judiciales, donde lo detenían, se le hacía una pericia, se analizaba qué tenía encima y se lo liberaba. Nunca lo cuidaron a Piti, nunca tuvo la contención que hubiera necesitado y cada vez fue cometiendo delitos más graves. Allá por 2010 tuvo sus primeras causas pesadas que tenían que ver con tenencia de arma de fuego. Lo encontraron tirado en su barrio con una pistola en la cintura, una pistola cargada, se le abrió una causa penal por eso. Después tuvo un incidente muy complicado con una fan, una chica adolescente que se le acercó acompañada por una amiga y por su mamá a pedirle que le firmara un autógrafo. Piti les respondió quitándoles el celular, destrozándolo, rompiendo el aparato y finalmente sacando un arma de fuego, apuntando a la mamá de estas adolescentes y amenazando con matarlas si no lo dejaban tranquilo. Esas causas judiciales llegaron a un debate donde se lo declaró inimputable, allá por 2012. Este fallo fue discutido, fue controvertido y finalmente fue revertido. Se decidió que no, que Piti tenía que responder por eso que había hecho. Pero claro, esta situación de tener conductas cada vez más complicadas que no tenían un freno, permitió que sus delitos se convirtieran en algo todavía más serio. En noviembre de 2016 tuvo un episodio muy complicado que todavía no se resolvió, que fue cuando una vestuarista y peinadora de la banda y una asistente de prensa fueron al barrio Zamoré de Villa Lugano, donde se estableció en las últimas 2 décadas, para pedirle que le pagaran por lo que habían hecho en un show en Florencio Varela, un show de Viejas Locas. Piti Álvarez ese día, quizás en una situación de consumo, las encerró en su departamento durante 6 horas, las humilló de distintas maneras y las filmó.
Las chicas fueron rescatadas por un vecino, llegó la policía, lo denunciaron y esta fue una primera causa muy grave, privación ilegítima de la libertad y lesiones. Cuando se empezaba Delitos a de graves y de alto, digamos, alto castigo penal. Claro, muchos sí, años de cárcel. Delitos que lo podrían haber llevado a la cárcel más de 10 años. A Piti Álvarez en ese momento lo internaron para que tuviera una rehabilitación. La causa quedó en un stand-by. Nadie se ocupó de seguir ese tratamiento. Piti Álvarez recuperó la libertad, volvió al barrio Zamoré. Y el 12 de julio de 2018 tuvo su evento más complejo y más difícil. Un hombre que se llamaba Cristian Díaz, que era un antiguo vecino del barrio, se le acercó para reprocharle que Piti venía hablando mal de él entre sus vecinos. ¿Qué había pasado? Tiempo antes Piti había ido a comprar droga, llevado por este hombre, le había hecho de chofer para ir a uno de los asentamientos donde Piti solía comprar pasta base, y al regresar Piti a su casa se había dado cuenta que en la mochila donde llevaba la plata le faltaban billetes. Esa mochila había quedado al cuidado de Cristian Díaz, de este remisero, y por eso Piti empezó a adjudicarle el robo de esa plata. Lo empezó a escrachar en el barrio porque no lo podía encontrar, le dijo a todo el mundo que era un rastrero y empezó a hablar de esta persona que era un tipo duro, que el 12 de julio de 2018 lo fue a esperar a la puerta de la casa para decirle: Piti, vos estás hablando de mí, vos estás diciendo que soy un rastrero, decímelo en la cara. Piti, que estaba acompañado por su novia, respondió sacando un arma de fuego y pegándole 4 tiros en la cara. Este hombre, Cristian Díaz, alias el Gringo o el Gordo, murió prácticamente en el acto. El Piti se subió a su auto con su novia, descartó el arma en una alcantarilla de la autopista de Lepiane y se fue a Ramos Mejía. Se fue a un boliche, a donde tocaba Ulises Bueno, estuvo toda la madrugada ahí, mientras la policía ya lo empezaba a buscar. Estuvo prófugo casi un día y medio, hasta que, en medio de un gran despliegue de medios de comunicación, se entregó en la comisaría de Villa Lugano. A partir de ese día empezó un largo periodo de internación en un programa que tiene el Servicio Penitenciario Federal de rehabilitación a gente con problemas psiquiátricos y luego un periodo en el cual se decidió tratar de rehabilitarlo fuera de la cárcel. La causa judicial en su contra, la que tenía que ver con este asesinato y con la privación ilegítima de la libertad de estas dos asistentes, se trabó por las pericias que indicaban que Piti no estaba en condiciones de enfrentar un juicio oral. Los peritos dijeron: Piti es imputable, o sea, cuando cometió estos delitos sabía lo que hacía, puede ser reprochado, pero no está en condiciones psiquiátricas de enfrentar un debate porque no lo va a entender. Esta fue la discusión de 2018 a hoy. ¿Qué empezó a ocurrir? O sea, si Piti está loco o no. Sí, la discusión empezó a ser: Piti está loco o es una persona que puede enfrentar un juicio para responder y para defenderse. Entiendan una situación. Estos delitos que les estoy mencionando, la situación con las chicas y el asesinato de Díaz, están probados. Nadie discute que él los cometió. Lo que se discute es: ¿sabía lo que hacía? La justicia ya dijo: sí, sabía lo que hacía. Bueno, entonces viene el juicio oral. Un juicio oral donde puede llegar a enfrentar una pena de 25 años de cárcel. Piti logró la suspensión con sus abogados de este juicio, prometió hacer tratamientos de rehabilitación, pero de a poco empezó a animarse a mostrarse. Empezó a aparecer en sus redes sociales, empezó a aparecer tocando en centros de rehabilitación para adictos y llegó a un punto en diciembre del año pasado donde decidió volver a tocar en público ante una audiencia masiva. Piti Álvarez en diciembre de 2025 se presentó en el Estadio Kempes en Córdoba y tocó ante 35.000 personas. Ante esto, el fiscal del caso, que se llama Sandro Abraldes, dijo: momentito, ¿cómo Piti Álvarez va a tocar y no puede enfrentar un juicio oral? Mandó gente a filmar ese juicio, mandó gente a filmar ese show. El show fue muy polémico. Piti Álvarez entró con una mujer atada como si fuera un animal, ahí está, ven como la que va caminando en 4 patas, es una mujer que tiene una correa al cuello. La gente lo ovaciona, lo toma como un hecho artístico. Eso es muy loco, ¿no? Y sí. Siempre pienso en las personas que son tan famosas
que por ahí los pones como famosos y te olvidás que son personas que están cometiendo cosas? Esta situación generó Esto y mucho todo lo revuelo. otro que contaste. Por supuesto, Yoshi, pero digo, además esta situación en particular, con un juicio pendiente, fue recontra polémica. Claro, el fiscal claro. manda policías a filmarlo, no lo dejan entrar, a los policías hay toda una polémica, finalmente se toma esto como prueba, se decide hacerle una nueva pericia psiquiátrica a Pitti para ver si con esta nueva situación puede enfrentar el juicio oral. Mientras se discutía todo esto, Pitti anunció un show para el 9 de mayo de este año en Rosario. Y ahí es donde la justicia dijo, pero ¿cómo? Tocó en Córdoba, va a tocar en Rosario, está presentando un nuevo tema. Si entran a las redes sociales de Pitti, está él hablando a cámara, mostrando partes de sus nuevas canciones, anunciando este show. Se hizo la junta de peritos y la junta de peritos dijo, Pitti está en condiciones de enfrentar el juicio, con lo cual el fiscal Sandro Abraldes, el mes de abril, pidió que vaya a juicio oral y esta semana el tribunal oral que tiene a cargo la causa dijo sí, que Pitti vaya a juicio. Se fijó la fecha para el juicio para el 10 de agosto de este año. Con lo cual, en este momento, Pitti está viviendo una situación muy complicada porque quiere seguir adelante con su agenda de shows, con sus presentaciones, con su vida artística, pero tiene el horizonte, miren, ahí estamos viendo el Instagram de Pitti ahora, lo que está publicando por estos días. Pero Rolo, vos estás contando algo que es muy fuerte en el sentido de hay dos hechos muy graves, de delitos muy graves, que tienen una pena muy alta del Código Penal, como son el homicidio agravado y la privación ilegítima de la libertad. Dos hechos que ya contás están probados para la justicia. Lo que estaba en discusión es si podía enfrentar o no un juicio, o sea, si estaba en condiciones mentales de enfrentar un juicio. Ahora que la justicia dice que sí, le pone fecha al inicio del juicio oral para agosto, o sea, falta nada, muy poquito, 3 meses. Las chances de que vuelva a la prisión son altísimas. Sí, son ¿O ya cumplió condena? No. No. Él estuvo un pequeño periodo en prisión preventiva. Claro. Estuvo con tobillera electrónica en la casa, pero la pena en expectativa... O sea, va a terminar preso de nuevo. No se sabe, la verdad que con Pitti nunca se sabe. Lo que ocurre es que del otro lado, porque digo, cuando hablamos de esto, y habíamos hablado en el podcast de Resumido, los fans dicen, aguante Pitti, no importa lo que haya hecho, es un gran artista, nadie lo niega, ¿sí? Pero hay una familia, la de Cristian Díaz, que dice, che, reclamamos justicia. Sí, mató. Hay una hija que dice, mató a mi papá, y yo quiero que responda por eso y que se haga cargo. Hay dos mujeres que son del ambiente del rock encima que dicen, nosotros también queremos justicia. Bueno, todo esto se va a discutir en principio en agosto de este año y otra vez el debate va a ser Pitti, con lo que han dicho los peritos, que sufre desde muy joven de una poliadicción, o sea, es adicto a distintas cosas y ha sufrido mucho daño neurológico por estas adicciones. ¿Puede enfrentar realmente el juicio? ¿Puede entender lo que pasa? El fiscal cree que sí, porque el fiscal lo ve en el escenario y dice, este tipo está bien, por lo menos para enfrentar. Hay quien dice, bueno, no es lo mismo para un artista subirse a tocar, subirse a cantar, que entender como una persona adulta lo que ocurre en un juicio oral. Cuando se hizo el juicio oral anterior por estas amenazas y esta tenencia de arma de fuego, Pitti se quedaba dormido en las audiencias. Y hay un tema, la Constitución argentina consagra como uno de los grandes derechos el derecho a la defensa en juicio. Si una persona no entiende el juicio, si se queda dormido, si está como en otro mundo, ¿se puede defender realmente? Si se vulnera ese derecho a la defensa, entonces no hay justicia. Por eso es que los tribunales le tienen tanto miedo a esta situación de lo que se llama como una incapacidad sobreviniente, que es, estabas en uso de tus facultades cuando cometiste el hecho, pero con el tiempo te degradaste tanto que el juicio no lo puedes entender. Esta es la gran polémica que hay alrededor de Pitti. Veremos si este juicio finalmente empieza y veremos qué hace Pitti, si le recomiendan parar de tocar, como para no darle más elementos a los que lo quieren condenar, o si sigue adelante como ha hecho toda su vida, acelerando a fondo, cruzando cuanto límite se le interpone y no midiendo las consecuencias. En esa situación está hoy Pitti, ídolo para muchos, delincuente para otros, para obviamente la acusación fiscal y para los que están cerca de las víctimas. Gracias, Rolo, espectacular, Tremendo, Rolo. impresionante el caso y cómo lo contás, boludo, todavía me sigo sorprendiendo.